Buenos días, Dios les bendiga, amigos y hermanos que en este momento se conectan para alabar y glorificar y recibir palabra de Dios. Bueno, vamos a estar dando la honra y la gloria al Señor a través de una oración. Te invito, amigo, hermano, que cierre tus ojos y vamos a conectarnos aquí en este mismo instante. Padre amado, gracias te damos en esta mañana maravillosa que nos ha regalado. Gracias, Padre, por permitirnos, oh Dios, estar conectados, oh Dios, con diferentes hermanos y amigos por estos medios, porque por acá, Señor, también te podemos glorificar y bendecir tu nombre. Hoy declaramos cielos abiertos para cada uno de mis amigos y hermanos que nos escuchan. Declaramos tu bendición sobre cada familia, Señor, tu provisión, tu sanidad sobre sus cuerpos, oh Dios. Y aquí estamos, Padre Celestial, para escuchar tu palabra, para alabarte, para rendirte a ti todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy en este día domingo vamos a darle ese honor y esa gloria a nuestro Dios, nuestra alabanza. Y todo este día, como es el día del Señor, vamos a dedicarlo a Dios. Y te invito que busques tu Biblia y la abras en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. En este mes estamos hablando de la Biblia. Este es el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras. Gloria al Señor. ¿Listo, hermano? 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por su palabra. Hoy el Señor nos está instando para que le busquemos. Nos está diciendo que escudriñemos las escrituras. Ellas fueron inspiradas, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y ella cada día nos habla, así sea un versículo que nosotros hayamos escuchado, muchas veces siempre hay un rema para ti y para mí, amigo y hermano. Bueno, gracias a Dios por esta palabra porque la tenemos y la podemos leer. Todavía tenemos la libertad, hermano, de poder escudriñarla, de poder leerla, de poder aprender cada día de ella. Gloria al Señor por esto, mi amado hermano. Y es un privilegio el poder contar con un maravilloso libro, esto en casa, amigo y hermano. Entonces la invitación en este mes de la Biblia es a leerla, a pedir la sabiduría de Dios para poder entender su palabra, para que Dios sea dándonos cada día ese rema. Y es el que traemos en esta mañana para ti, amigo, para ti, hermano. Y ahora vamos a continuar en los anuncios. Vamos a estar pendientes cuáles son los anuncios de esta semana, todos conectados virtualmente, que tenemos en esta semana virtualmente. Y hermano, amigo, si tú tienes una petición, puedes también escribirla a estos teléfonos que están en pantalla. Estará la pastora lista, atenta, para darte un consejo si lo necesitas, para pedir oración y también ella estar intercediendo. Bueno, hermanos y amigos, y después que terminen los anuncios, vamos a alabar a nuestro Rey, a glorificar a nuestro Rey, a darle nuestra alabanza y que suba como olor fragante a nuestro Dios. Cuando terminemos las alabanzas, vendrá el rema, la palabra que Dios tiene para ti y para mí por parte de nuestro hermano Miguel Reinaldo Serrano. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Amén.
Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Glorificamos el nombre del Señor, amén. Aleluya. Él ha vencido la muerte, nos dio vida a nosotros, nos hace Amén. más que vencedores, Gloria al amén. Señor. Por eso decimos, el victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no Me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré. Al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear. Pues la victoria es del Señor. Cantaré, Danzaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor. no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Si Dios está vencedor. conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos, celebra. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti. El que está en el mundo me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que Soy vencedor. más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Si vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. El nombre del Señor es grande, es perfecto, Él es incomparable. Yo quiero que ahí siga adorando al Señor, siga exaltando su nombre. Esta mañana Dios ha hecho cosas maravillosas. Él ha abierto nuestros ojos, nos ha dado vida. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Eres fiel, eres bueno, Señor. Aquí estás, debemos mover.
Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Vamos, dile, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, dile fuerte, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, dando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tú estás, aquí estás, obrando, obrando en mí. Yo te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, decláralo y dile, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás, sé que estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dile, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, siempre estás obrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Yeah. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor me lo bendiga. Es un privilegio poder hoy compartir una vez más su palabra, en especial en este mes, donde se rinde un merecido homenaje a la palabra del Señor. Esa palabra que ha cambiado la vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, y que seguirá cambiando la vida, sobre todo la de aquellos que quieran rendir sus vidas al único y verdadero Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Yo los invito para que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo y vayamos al capítulo 3 para leer los versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias por esta oportunidad de vida que hoy nos regala, Señor. Porque a través de estos medios hoy tenemos la oportunidad de congregarnos juntamente con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, y por aquellos amigos y familiares que hoy también nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Gracias, Dios Todopoderoso. Permite que esta tu palabra corra libremente por sus vidas y haga, Señor, el efecto para el cual tú permites que en esta mañana ellos y todos nosotros podamos escucharla. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, pues solamente a ti te corresponde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir el tema, la Biblia en la historia de la humanidad. Desde que empecé a compartir o a leer la Biblia, hace muchos años, me planteaba algunos interrogantes acerca de si existían personas interesadas en destruir la palabra de Dios y evitar que ésta fuera conocida. ¿Y cómo hizo Dios para proteger su palabra, no solamente de sus enemigos, sino también del tiempo, y lograr que ésta fuera difundida, celosamente protegida, y que se pudiera preservar hasta nuestros tiempos? Porque así como la Biblia ha tenido devotos y valerosos defensores que estuvieron dispuestos a perder la vida para protegerla y expandir el mensaje de Dios para el hombre, la historia también dice que muchos procuraban, mediante la imposición del terror, que no fuera leída y mucho menos difundida. Es decir, que la Biblia misma ha tenido una historia de supervivencia a través de los siglos. Por todos o por muchos es conocido que la Biblia es el libro más difundido de la historia.
De hecho, se calcula que se han producido más de 6.000 millones de ejemplares. Para una población que actualmente, una población mundial, que actualmente puede oscilar en los 7.800 o 7.900 millones de habitantes sobre la Tierra. Para hacer una comparación con la importancia de este libro sagrado, el segundo libro más vendido es el libro rojo de Mao, del cual se vendieron 800 millones de copias. Un líder asiático de la década de los 60, con una población que lo seguía, porque era un régimen totalitarista, una población que oscilaba entre los 1.000 y 1.100 millones de habitantes. Es decir, que allí la lectura de ese libro rojo de Mao era demostrar fidelidad al líder. Por lo tanto, en un régimen totalitarista se convierte su lectura en una obligación. Pero nosotros tenemos y leemos la palabra por voluntad propia, para conectarnos con el Dios de la historia, con el Dios de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Con todo, a lo largo de los siglos, la Biblia se ha visto amenazada en numerosas ocasiones. Sus enemigos la convirtieron en un libro prohibido. Quemaron sus páginas en las hogueras y persiguieron a muerte a quienes se arriesgaban a leerla sin permiso o a tenerla en contra de las jerarquías del clero, o a traducirla a otros idiomas y lenguas para que no fuera conocido el mensaje de Dios. No obstante, una de las mayores amenazas no fueron las agresiones directas durante los periodos del oscurantismo, sino el lento pero inexorable proceso de descomposición por el paso del tiempo y las condiciones de custodia al que fueron expuestos sus manuscritos. Las Sagradas Escrituras son en realidad una colección de 66 libros. Los más antiguos fueron escritos y recopilados hace más de 3.000 años por diversos miembros del pueblo de Israel. La Biblia dice que la palabra fue confiada, es decir, fue entregada para su custodia y posterior difusión a los judíos. Y lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 al 2. Tanto los escritores originales como el papiro y la piel de los animales utilizados en ese entonces, ya que no se conocían aún técnicas avanzadas de conservación de estos materiales. Esos materiales, el papiro y la piel y las pieles, se deterioraron con el paso del tiempo. Hasta ahora no se ha encontrado ningún manuscrito bíblico original. En los más de 16.000 hallazgos arqueológicos que tengan relación directa o indirecta con la palabra de Dios. Sin embargo, sí existen miles de antiquísimos documentos que reproducen secciones más o menos extensas de algunos libros de la Biblia. Y uno de esos documentos contiene un fragmento del Evangelio del apóstol Juan. Ahora bien, ¿por qué es tan destacable que las copias de la Biblia hayan sobrevivido hasta nuestros días? ¿Y cómo poder saber que las Biblias modernas mantienen intacto el mensaje de los escritos originales? La Biblia no era el único escrito del que se tuviera noticia en la antigüedad, pues la escritura la inventaron los sumerios, un pueblo ya no existente, hace unos 3.500 años antes de Cristo. Y de ahí se propagó a las demás culturas,
que sirvieron de base para que los egipcios, esa escritura sirvió de base para que los egipcios crearan los jeroglíficos a partir de los pictogramas y los fonogramas, que no son otra cosa que gráficos con información figurativa y que representan un sonido. Esa escritura le sirvió a los egipcios, lo que hoy se conoce como Irak era el antiguo pueblo de los sumerios en la antigua Mesopotamia. Es interesante analizar entonces qué le ocurrió a otros documentos antiguos de épocas similares a las que empezó a escribir la Biblia. Cuando analizamos lo que les ha sucedido a los escritos de otras naciones de la misma época, resulta aún más extraordinario para los científicos inusual que la Biblia haya sobrevivido al paso del tiempo. Por ejemplo, los fenicios, una nación de marineros y comerciantes que vivieron cerca de los israelitas en el primer milenio antes de nuestra era. Este pueblo, conocido por difundir su alfabeto en la zona mediterránea, mantuvo un importante y lucrativo comercio de papiro con Egipto y el mundo griego. Con respecto a los escritos fenicios, la revista National Geographic en español hizo el siguiente comentario. Dice: su escritura, plasmada principalmente en frágil papiro, se desintegró, por lo que ahora conocemos a los fenicios en gran medida es gracias a los tendenciosos informes de sus enemigos. Aunque se sabe que los fenicios tenían una literatura muy floreciente, esta se perdió totalmente con el paso de los siglos. El papiro, en la forma como lo aprendieron a extraer los egipcios, se sacaba del tallo de una planta, extrayendo unas finas tiras verticales que se echaban luego en agua sujetas y allí reposaban entre 10 y 14 días. Al ablandarse, luego se aplanaban con un mazo hasta crear una base o un tabloide que al secarse se utilizaba como pizarrón para escribir en él. Si la consistencia se la había dado el agua, el proceso de humedecerla y luego dejarla secar, pues su desintegración estaba estrechamente ligada a la humedad. Los escritos antiguos de los fenicios no sobrevivieron al tiempo. ¿Qué pasaba en la cultura egipcia? Casi todo el mundo ha oído que los egipcios grababan o pintaban sus jeroglíficos en los muros de los templos y en muchos otros lugares como las pirámides. Pero también se destacaron por utilizar el papiro como material de escritura. De hecho, fueron los primeros en utilizarlo, unos 3000 años antes de Cristo. Pero, ¿qué sucedió con esos escritos? El egiptólogo Kitchen dice: se calcula que se ha perdido el 99% de los papiros realizados desde cerca del año 3000 hasta la época grecorromana. También hubo documentos escritos en papiro por los romanos. Los soldados romanos recibían 3 pagas al año y estas quedaban registradas en unos comprobantes hechos de papiro
que eran soporte de los registros militares romanos para llevar su propia contabilidad. De hecho, la contabilidad nace allí en Italia. En los 300 años que transcurrieron desde el ascenso del emperador Augusto en el año 27 a.C. hasta el fin del mandato de Diocleciano, año 305 después de Cristo, se expidieron aproximadamente 225 millones de esos comprobantes de pago en papel papiro, y solo 2 fueron encontrados medianamente legibles por el paso del tiempo. Pero, ¿por qué han sobrevivido tan pocos documentos de estas antiguas civilizaciones? ¿Por qué materiales como el papiro y el cuero son perecederos y soportan muy mal la humedad? Un experto del tema dice que debido al clima, para que un documento en papiro de ese periodo pudiera sobrevivir, tendría que haberse encontrado en un desierto, dentro de una cueva o un refugio, con una humedad relativa a 0. Entonces surge una pregunta: ¿por qué sí sobrevivieron los manuscritos bíblicos? Los libros bíblicos originales fueron escritos en materiales tan frágiles como los que usaban los fenicios, los egipcios y los romanos. Entonces, ¿cómo es posible que el mensaje divino haya sobrevivido hasta nuestros días? Una de las razones es que los escritos originales fueron reproducidos una y otra vez por personas cuyo espíritu fue movido por una fuerza interior, con el único interés de que prevalecieran en el tiempo. Dice la palabra, pues ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice segunda de Pedro en su capítulo 1, versículo 21. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. El profesor James Kuhel dice, se copiaron muchísimas veces, incluso durante el mismo periodo en el que se estaba escribiendo la Biblia. El celo de Dios se había despertado en muchos masoretas, es decir, aquellos que copiaban las escrituras. Otro aspecto es cómo confiar en que las traducciones posteriores y las modernas de la Biblia transmitan fielmente el mensaje divino. El profesor Julio Trébol Barrera, miembro del equipo de expertos que ha estudiado y publicado los rollos del Mar Muerto, a propósito de ello, en el año 1947 se encontraron cerca de 900 manuscritos, donde uno de ellos medía 7.6 metros. La mayoría en hebreo, que confirman los textos bíblicos más antiguos que se conozcan y cuyo contenido es fiel copia de los textos que hoy conocemos. Y su conservación para los científicos es un hecho sin precedentes, calificado como inusual en la historia de la literatura antigua. El señor Trébol dice, la transmisión del texto de la Biblia
es de un rigor extraordinario, sin antecedentes en la literatura clásica grecorromana. La evidencia existente de los escritos del Nuevo Testamento es mayor que la que existe de muchos autores clásicos, cuya autenticidad de estos escritos de la Biblia nadie sueña siquiera en ponerla en tela de juicio. Y termina diciendo, su autenticidad es aceptada sin sombra de dudas de ninguna especie. Como hemos visto hasta aquí, la Biblia es un libro fuera de lo común, por lo cual estoy seguro que vale la pena seguir esforzándonos por leerla todos los días. La Biblia, sin lugar a dudas, es indiscutiblemente la palabra de Dios. Es el mensaje de un Dios misericordioso para toda la humanidad, en su propósito de que el hombre vuelva a Él su corazón y alcance el perdón de sus pecados y la vida eterna. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran como producto de la inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y el hombre. Ya les decía que a lo largo de los siglos se ha producido como alrededor de 6.000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia, y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos en la humanidad. La Biblia de Gutenberg fue el segundo libro impreso en una imprenta. Antes de Gutenberg también habían libros que habían sido escritos a mano, pero que solo los poderosos podían tener acceso por el alto costo. Y la Biblia sigue siendo no solamente el libro más impreso, sino el libro más leído. Cada año se venden aproximadamente 100 millones de ejemplares nuevos de la Biblia, habiéndose traducido completamente a 439 idiomas, algunos en desuso, y de forma parcial, al menos, en 2.454 lenguas y dialectos. Bueno, entre lengua y dialecto hay algunas diferencias. La lengua tiene elementos técnicos, el dialecto no. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, luego en arameo, o algunos en arameo, y otros en griego, durante un periodo muy extenso. Y después de reunidos todos estos libros, primero, se formó el Tanakh, que es el Antiguo Testamento que nosotros hoy conocemos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. El pueblo hebreo, siendo el pueblo elegido por Dios, transmitió antes de la invención de la escritura en el año 3500 antes de Cristo el mensaje de Dios por tradición oral. Los relatos más antiguos de su historia y de la misma Biblia los transmitieron a través de canciones, de narraciones y poemas contados con gran detalle y exactitud, manteniendo la memoria de su origen y ser el pueblo escogido por Dios. Luego de la invención de la escritura, todos los relatos y las enseñanzas comenzaron a ser escritas en pergaminos,
siendo de esta manera el origen de la Biblia escrita. Por ejemplo, los salmos son 150 odas o poemas cantados, con los cuales celebraban sus fiestas y a través de ellos alababan a Dios. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, que podrían estar entre el año 900 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de los Jueces y del Torá, que es el Pentateuco para los judíos. El Torá es lo que nosotros los cristianos conocemos como el Pentateuco. Para el pueblo judío, la Biblia es el Tanakh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ya que ellos no aceptan la validez del Nuevo Testamento. A raíz de la Reforma Protestante del año 1521, que fue liderada por Martín Lutero, el Concilio Católico de Trento en Italia en el año 1546 se apresuró a ratificar un canon bíblico que ya había sido afirmado en concilios anteriores. Las definiciones doctrinales de ese concilio no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes, ni por distintas denominaciones vinculadas posteriormente al protestantismo que surgieron a partir del siglo XIX. La palabra de Dios que nosotros conocemos ha sido por siglos custodiada y celosamente por cristianos piadosos, temerosos de Dios, que lucharon y defendieron hasta con sus propias vidas la conservación de los textos originales, con el propósito de que estos no fueran a ser contaminados con dogmas, con tradiciones, con filosofías huecas, de los llamados por la misma palabra como los inconstantes, que dice la Biblia que tuercen las escrituras para su propia perdición, según lo dice Pedro en su segunda epístola en el capítulo 3, versículo 16, pero que arrastran en su error a incautos creyentes que tienen hambre y sed de la auténtica palabra de Dios. De ahí que después de innumerables revisiones a los papiros, a los manuscritos y a los hallazgos arqueológicos, se desconocieron muchos libros declarados apócrifos, es decir, como no inspirados por Dios. El canon de las Biblias cristianas ortodoxa es aún más amplio que el canon bíblico católico. Ellos incluyen el Salmo 151, la oración de Manasés, el tercero y cuarto libro de Esdras, el tercero y cuarto libro de los Macabeos. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia del pueblo hebreo, centrándose en la dureza de su corazón, las conquistas, la misericordia de Dios y la promesa de un libertador. Y el Nuevo Testamento centra su mensaje en la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como el mensaje y la historia de los primeros cristianos, que lo encontramos a partir del libro de los Hechos. El Nuevo Testamento fue escrito en una lengua griega llamada koiné. En él se cita con frecuencia el Antiguo Testamento de la versión de los 70, llamada la Septuaginta, una traducción al griego realizada por allá en Alejandría, en Egipto, en el siglo III. Para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción
realizó a través de hombres elegidos que usaron sus facultades, pero hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se trata de una obra eminentemente espiritual, que los creyentes interpretamos y reconocemos como la forma que tuvo Dios para revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación a la humanidad. Además, Dios también revela su carácter misericordioso y sus atributos como eterno, inmutable, es decir, no cambia, omnipresente, que está en todas partes, omnisciente, Dios lo sabe todo, omnipotente, Él todo lo puede, además de ser un Dios de amor, justicia y verdad. Para nosotros, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Pero nada ha sido fácil. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros. Para eliminar ese problema, se definió el principio llamado sola escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada como la fuente de la doctrina cristiana. Y es la Biblia la que establece qué debe enseñar la iglesia. Aunque para la Iglesia Católica, además de la Biblia, también son fuente de doctrina la tradición de la iglesia, la enseñanza de los padres de la iglesia y las decisiones emanadas de los concilios ecuménicos, es decir, donde se reúnen los jerarcas del clero de las iglesias católica y ortodoxas para marcar nuevos derroteros a los, entre comillas, fieles. Esta divergencia entre cristianos se intensificó después del año 1870, cuando el Papa Pío IX promulgó la Constitución llamada Pastor Aeternus en el Concilio Vaticano I, que reafirmó el primado papal y proclamó la infalibilidad del Papa en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana. Es decir, que lo que diga el Papa es como si fuera la palabra de Dios, por el dogma de la infalibilidad papal, que quiere decir que él no puede equivocarse, ya que él era el único sucesor de Pedro y por lo tanto custodio, así lo dice en esta promulgación del Pastor Aeternus. Por lo tanto, él era el custodio y depositario natural de las llaves del reino de los cielos. Los cristianos protestantes, quienes no aceptamos ni los libros apócrifos, ni los dogmas de fe impuestos, rechazamos estas aseveraciones y consideramos como cabeza de la iglesia redimida por el Cordero a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero vamos a ver algunos aspectos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nuestro tiene 39 libros. El número varía con los libros del Tanakh o Antiguo Testamento de los judíos, aunque no en contenido, y es a causa de un método diferente de las divisiones que ellos hicieron. También varía el orden y el nombre de los libros, mientras que la Iglesia Católica reconoce 46 libros como parte del Antiguo Testamento. Nosotros reconocemos 39. Un libro de la Biblia
es un grupo establecido de escrituras. Por ejemplo, el libro de los Salmos, que en hebreo se llama Teilín, o canciones de alabanza, que les comentaba ahora rato que eran odas cantadas, poemas cantados, tiene 150 canciones, 151 en la versión de los 70. Mientras que la epístola de Judas es una carta de media página. La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras cosas. El Nuevo Testamento está dividido en los 4 evangelios. La historia, que comprende Hechos de los Apóstoles, las cartas o epístolas a las iglesias cristianas por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis. La palabra canon, a través de los cuales se reconoce un escrito bíblico, significa regla o medida. Así que se le llama canon bíblico al conjunto de libros que integran la Biblia según una tradición religiosa concreta, que los considera así como divinamente inspirados y los distingue de otros textos que no se consideran revelados. Estas diferencias entre las distintas ramas del cristianismo se dan únicamente para el Antiguo Testamento. Por ejemplo, según la Iglesia Católica, son 46 libros, y según la mayoría de las iglesias protestantes, son 39. Con relación al Nuevo Testamento, todas tienen el mismo número de libros. Dentro del judaísmo surge una disputa sobre cuál es el canon correcto. El grupo religioso político de los saduceos sostiene que solamente conforma el canon de las escrituras la Torá, es decir, la ley, o lo que nosotros conocemos como Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el grupo judío predominante era el de los fariseos, que sí consideran el canon conformado por la ley, los profetas y los demás escritos. A finales del siglo I, el judaísmo estableció como requisito para aceptar como sagrado un libro a aquellos que cumplieran 3 requisitos. Primero, que hubiera una copia del libro sagrado que hubiese sido escrita antes del año 300 antes de Cristo. Es decir, antes de la llegada de los griegos y su cultura. Segundo, que dicha copia estuviera escrita en hebreo, o a lo menos en arameo y nunca en griego, porque esa era la lengua y la cultura que los había invadido. Y tercero, que tuviera un mensaje considerado como inspirado o dirigido al pueblo de Dios. De esa manera, muchos libros que no cumplían las 2 características anteriores tuvieron que salir del canon. Pero volvamos a la conservación y a la integridad de la Biblia. Existen opiniones divididas en cuanto a la afirmación de que gran parte de la Biblia se ha conservado sin cambios importantes hasta nuestros días. Actualmente la creencia común en casi toda la cristiandad supone la infalibilidad de la Biblia, dando por cierto que la Biblia está exenta de todo error, siendo perfecta como palabra de Dios al hombre. Este concepto es similar a la doctrina de la sola escritura, donde se consideraba que la Biblia contenía todo lo necesario para la salvación del hombre.
Los defensores de la idea de que las escrituras bíblicas son fieles y están completas se basan en la cantidad de copias idénticas que desde tiempos remotos se ha realizado de las mismas. La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están libros que no se proclamaron desde las nubes con algún parlante celestial, sino que se reunieron pacientemente a lo largo de los siglos en el seno de un pueblo de Dios, gracias a su fe, a su persistencia y a su constancia. ¿Dónde o por dónde empezar la lectura de la palabra? Lo más sencillo es empezar con los evangelios, en el cual nos encontramos directamente con Cristo, que es la luz, la verdad y la palabra viviente de Dios. Por supuesto que las páginas del Antiguo Testamento contienen enseñanzas muy importantes. Sin embargo, luego de leer a los evangelios, al leer el Antiguo Testamento, se va a comprender mucho mejor, porque ya sabemos de quién están hablando cuando hablan de un futuro libertador. Dios siempre está presente a través de toda la palabra. Y la Biblia no es un libro que solamente nos habla de Dios, sino que es el medio a través del cual Dios le habla al hombre. Bien lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, que en diversas ocasiones y de muchas maneras, y en otros tiempos, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos días, que son los últimos, nos habla a nosotros por medio de su Hijo. A través de toda la Biblia, vemos con qué paciencia Dios se revela a su pueblo y lo prepara para el encuentro con Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. En conclusión, podemos decir que el tema central de la palabra es la salvación del hombre, y sus páginas revelan el plan perfecto de Dios, tanto en la creación como en la salvación de toda la humanidad. Un plan que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, así como lo afirma Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 18 al 20 y el 23. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios eterno, te doy gracias, bendigo tu nombre precioso. Gracias, Dios amado, por esta palabra tuya que me has permitido compartirla, y espero, Señor, que ella haya sido recibida con gozo, con alegría en cada corazón. Recibe, Dios Todopoderoso, la gloria y la honra, pues solamente a ti te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos.